Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar sobre la unidad del recurso de revisión. ¿Qué es el recurso de revisión o cuándo lo interponemos? Lo interponemos cuando nosotros no hemos tenido respuesta a la solicitud de información que hemos presentado a una institución obligada. Esta tiene 10 días para respondernos y si no lo hace en ese término, tiene la oportunidad de prorrogar ese término en 10 días más. Pero si no nos informa a nosotros o no nos entrega la información en ese tiempo, entonces tenemos el derecho de presentar un recurso de revisión cuando me niegan esa información. El recurso de revisión lo define nuestra ley en el numeral 14 del artículo 3. Dice que es un medio de impugnación que se interpone ante el Instituto de Acceso a la Información Pública contra una decisión de una institución obligada en los supuestos previstos en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y el artículo 51 de su reglamento. El recurso de revisión es la forma en que el ciudadano reclama cuando le niegan información o se le entregan incompleta o no le responden en el plazo establecido. ¿Quién puede interponer un recurso de revisión entonces? Toda persona que se sienta afectada en su derecho. Ella tiene el derecho entonces de presentar por sí mismo o a través de un representante legal ante el Instituto de Acceso a la Información Pública. Puede hacerlo también a través de Internet utilizando el sistema Cielo que está precisamente en el Sistema Nacional de Información Pública. ¿Cuáles son las causales o las causas que me permiten a mí presentar un recurso de revisión? Cuando la autoridad ante la que se hubiese presentado la solicitud de información se hubiese negado a recibirla o cuando no se hubiera resuelto en el plazo establecido en la ley. La información solicitada o la generación de la información pública haya sido denegada por la institución obligada, o cuando la información sea considerada incompleta, alterada o supuestamente falsa, o que no corresponda con la información que solicitó. Cuando la dependencia o entidad no entregue al solicitante los datos personales solicitados o lo haga en un formato incomprensible. O cuando la dependencia o entidad se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales. Estas son las causales que le permiten a usted presentar un recurso de revisión. ¿Cuáles son los requisitos que debe llenar un recurso? Aquí se utiliza presentarse con un escrito simple que debe contener el nombre de la institución obligada a quien usted presentó información, una solicitud de información y no se le entregaron. Debe llevar el nombre del recurrente, el domicilio del recurrente y el medio por donde quiere recibir las notificaciones. También debe contener esta solicitud la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto reclamado, es decir, tuvo conocimiento que no le entregaron la información. También debe contener el acto que se recurre y los puntos petitorios, es decir, debe destacar, expresar cuáles son qué información es la que le negaron o le entregaron incompleta. También debe llevar una copia de la solicitud con el atestado del presentado. ¿Qué queremos decir con eso? Que cuando usted presente una solicitud de información, siempre debe dejar una copia de recibido, porque en el caso de que le nieguen la información, entonces usted acompaña esta copia a su recurso de revisión. Y debe llevar otros elementos que el recurrente considere procedentes someter al instituto. En el caso de que el recurso de revisión presentado tenga deficiencias, el instituto de oficio subsanará esta solicitud del recurso de revisión que el recurrente ha interpuesto. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue internamente cuando usted presenta un recurso de revisión? En primer lugar, usted se persona al Instituto de Acceso a la Información Pública y presenta el recurso, sea que lo reciba el oficial de información pública o directamente el representante del secretario general de la institución. Cuando recibe su solicitud, elabora un expediente y puede requerir a la institución para que explique las razones por las cuales no entregó la información o, en su defecto, que el recurrente señala que la información es incompleta. Después de que se ha elaborado el expediente y se ha hecho un requerimiento a la institución obligada que negó la información, entonces se le presenta a un comisionado ponente. Recordemos que el Instituto de Acceso a la Información Pública lo conforman 3 comisionados.
Entonces, en este caso se le presenta a uno de ellos y se le conoce como comisionado ponente. Este hará las investigaciones, hará los dictámenes y las diligencias que él considere necesarias para poder proveer al recurso mayor información. Después de ello, el comisionado ponente hace un proyecto de resolución que lo elaborará en 5 días. Posteriormente lo presenta al Pleno de Comisionados y es ahí, en el Pleno de Comisionados, que deciden ellos elaborar o celebrar una audiencia con las partes, con la persona que presentó el recurso de revisión, el recurrente, y con la institución obligada, el representante de esta institución, que negó la información. A veces será necesario ampliar el término, ampliar el periodo para que se resuelva este recurso. Si es así, entonces se procede a hacer más investigaciones, más análisis y mayores diligencias. Si no se amplía el periodo, entonces el Pleno de Comisionados emite una resolución. Esta resolución va en 3 vías, o puede ir en 3 vías. Primero, favorable al recurrente, es decir, le están dando la razón al recurrente cuando presentó su recurso. Puede ser desfavorable, que le digan al recurrente que él no tiene la razón. Y la otra, que sea favorable parcialmente. ¿Cuándo puede ser desfavorable? Cuando el recurrente presentó el recurso de forma extemporánea, es decir, habían pasado el tiempo en el que él tiene el derecho para ejercerlo. O en su defecto, cuando la información le fue negada, es porque la institución tenía la razón de no entregársela, porque esta información podía estar en el concepto de información restringida. Y favorable parcialmente es que se puede ordenar a la institución obligada que le entregue parte de la información que él pidió, pero que no le entreguen otra parte por razones de la investigación que se realizó. Esto aquí tiene el fin, el procedimiento, pero la persona, el recurrente, le queda todavía el derecho de presentarse a la Corte Suprema de Justicia en el caso de que él no esté contento con la información que recibió, con la respuesta que recibió, puede presentarse a la Corte Suprema de Justicia para presentar un recurso de amparo. Recordemos que este es un derecho humano y si él va a la Corte a presentar un recurso de amparo dentro de los términos de la justicia constitucional y aún así se siente afectado, puede recurrir a instancias internacionales. La institución que niegue información se le aplicará el reglamento de sanciones. Hay un reglamento de sanciones que fue elaborado en el instituto a todo aquel que incurra en infracciones administrativas cuando niegue información o obstaculice la misma, cuando copie, divulgue, consulte o comercialice información clasificada como reservada, o cuando esta persona elimine, suprima o altere información pública o reservada sin seguir el procedimiento establecido por la Ley de Transparencia. ¿Qué sanciones recibirá quien niegue la información? Recibirá una sanción administrativa y la primera será una amonestación por escrito. Después una suspensión de sus funciones, después una multa y cesantía o despido. Cualquiera de estas puede recibir y eso se hará con la aplicación del reglamento de sanciones que ha elaborado el instituto y que en una unidad posterior les será a ustedes explicado. ¿Cuáles son las funciones entonces del Instituto de Acceso a la Información Pública? Entre las distintas funciones que tiene, queremos destacar en esta unidad que debe conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes en el marco de la ley. Debe aplicar el marco de sanciones o el marco sancionatorio a aquellas personas que no entregaron información. Y debe realizar las gestiones estrictamente administrativas y necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos. Asimismo, garantizar que se publique la información que debe ser difundida de oficio, que igual en otra unidad les será explicado el concepto de información que debe ser difundida de oficio de acuerdo al artículo 13 de la ley. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública le da un rol importante al Consejo Nacional Anticorrupción y el rol que le asigna es órgano de vigilancia. El Consejo Nacional Anticorrupción, por lo tanto, estará vigilante para que se cumpla y se aplique la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A todos ustedes, gracias.